11 horas 11 minutos, continuamos en La Brújula de la Semana, la producción de la Cooperativa de Comunicación La Brújula para Vox Rosario. Y como anunciábamos en los titulares, como charlábamos en las voces de la semana, uno de los temas más importantes de la agenda política y económica esta semana tuvo que ver con este decreto mediante el cual el gobierno emitió un bono de deuda a 100 años. Sorprendió, la verdad, a propios y ajenos, y hay muy pocos detalles todavía. Por eso nosotros nos comunicamos con el licenciado Héctor Giuliano, quien es asesor del Foro Argentino de la Deuda Externa, para tratar de entender, por lo menos con los pocos elementos que hasta ahora se conocen, qué implica esto. Digo, uno escucha las voces oficiales y dicen, bueno, estamos consiguiendo financiación, lo presentan como un triunfo, dicen, hemos accedido al crédito. Pero, ¿qué es lo que esto significa? Para eso estamos en comunicación, como le decía, con Héctor Giuliano, a quien le agradecemos este ratito de charla. Buenos días, Héctor. Germán Mangione lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Germán, y gracias por la llamada. Creo que tengo que hacer una corrección de lo que estabas diciendo. No conozco decreto alguno del gobierno. Una de las características sospechosas de esta operación de colocación de un bono a 100 años es que no hay documentación de respaldo. Normalmente cuando se emite deuda lo acompaña una resolución del Ministerio. Antes era de Economía, ahora ya es Ministerio de la Deuda, ¿no? Ministerio de Finanzas. Pero una de las cosas que yo observé, al día siguiente de conocida la noticia, el 19, el 20 yo mandé una nota que se circularizó, que probablemente vos la recibiste a través del Foro de la Deuda, y donde observaba eso, que hasta ahora no se conoce cuál es el documento que respalda. No es un detalle menor, porque toda deuda, aunque sea dibujada, es acompañada por una resolución. En este caso no la hay. Perdón que lo interrumpa, digo, inclusive debería en todo caso pasar por el Congreso, pero en este caso ni el Congreso, ni un decreto, ni nada. No, ahí hay un detalle importante. Explíqueme, la ley que rige el crédito público, fundamentalmente es la ley 24.156 de Administración Financiera del Estado. Hay un capítulo, creo que el 7, que detalla cómo se debe colocar la deuda pública. Bueno, no entremos en detalle porque ahí hay más bemoles que no sé qué. Pero de todas maneras, ahí se dice taxativamente en el artículo 60 que no se puede, está prohibido al gobierno, al Poder Ejecutivo, emitir deuda a menos que lo autorice la ley de presupuesto, que es una ley del Congreso, obvio, o una ley, dice, especial al efecto. Quiere decir que no hay tutía allí. Si no hay ley que respalde la colocación de deuda, la deuda es nula. Lo aclara expresamente otro artículo, el 66, dice, toda deuda que se coloque fuera de la reglamentación de la presente ley, que es la de Administración del Estado financiera, es nula. Por ende, ya ahí arrancamos mal, arrancamos con que no sabemos en qué se fundamenta emitir deuda a 100 años. El presupuesto del ejercicio, que es otra ley, la 27341, fija el endeudamiento del año. Entre paréntesis, este año le vencen al país por capital 58.000 millones de dólares. Sí, textual. Una enormidad. ¿No? ¿Cómo? Una enormidad, digo, ¿no? Sí, una enormidad. Y el gobierno, también según la misma ley de presupuesto, piensa tomar 93.000. Esto quiere decir que la totalidad, hasta el último centavo de deuda por capital que le cae al gobierno este año, se refinancia con nueva deuda. Es decir, retiro un bono y entrego otro. Pago deuda con deuda. Y además, tomo 38.000 millones de dólares más de deuda nueva. La deuda está creciendo de una forma vertiginosa que llega al paroxismo. El año pasado, 2016, según las mismas cifras oficiales que dio a conocer el Ministerio de Finanzas, la deuda aumentó 35.000 millones de dólares. Y este año el presupuesto prevé que aumente esos otros 38.000. De un plumazo, en 2 años está aumentando la deuda neta en más de 70.000 millones de dólares. Y no hay la más mínima capacidad de repago de esa deuda.
uno de los capítulos de endeudamiento vendría a ser a 100 años, lo cual es un despropósito. Porque ¿qué significa colocar deuda a 100 años? Es el régimen de bono perpetuo. Claro. Porque eso ya está fuera de todo cálculo de repago. ¿Cómo haces vos hoy, deudor, seas una empresa, seas un Estado, para garantizar que dentro de 100 años vas a pagar una deuda? Perdón, lo pienso como el acreedor. Evidentemente, como vos decís, no tiene que ver con un cálculo que los acreedores hagan de poder recobrar ese dinero, sino con un negocio infinito para los acreedores. Saben que les conviene, sería, ¿no? Claro, hay una premisa de base que si no se entiende esto, no se entiende el resto. En este momento, el principal problema del sistema financiero internacional es el exceso de dinero, no la falta, el exceso. Como entra cualquier cantidad de dinero financiero, no dinero que viene de la actividad productiva, y como se lava en forma mayúscula dinero en todo el mundo, ingresan sumas monstruosas que se tienen que colocar, y esos van a los fondos financieros. Y el gran receptáculo de todo ese sistema de corrupción financiera en gran escala son las deudas públicas de los países. Por eso yo digo que los países no se endeudan porque quieren, sino porque les imponen cuotas. ¿Cómo es esto que llamó la atención a todo el mundo? Que sin que hubiera anticipos, sin que hubiera versiones previas, de golpe, a la mañana, por parte se ha señalado la desprolijidad, ¿no? El Ministerio de Finanzas, que por eso se corregía, no emitió ni decreto ni resolución de nada, ni siquiera un comunicado oficial, dio a conocer una noticia del Ministerio de Finanzas por Facebook, Twitter. Increíble, increíble. ¿No? Donde dice que el gobierno iba a colocar 2.750 millones de dólares y a la tarde confirmó que se había ya colocado. No se sabe a quién, dónde, se especuló, porque el gobierno no dio ninguna información hasta la fecha. Yo creo que estamos frente a un escándalo. Es alarmante, sí. Y ya, sé que hay un legislador del Frente de la Victoria ahora que se apresuró a presentar una denuncia. Lo comentábamos al comienzo, sí, le ha realizado una denuncia. Sí, pero es una irregularidad mayúscula. Primero, está violando la ley de presupuesto, porque la ley de presupuesto establece una lista muy grosera, pero lista al fin, de endeudamiento del año, ¿no? Ese aumento de deuda nueva que se iba a producir. Pero aclara que no se emite deuda a más de 4 años. Lo dice expresamente el artículo 34 del presupuesto. Dice, esta ley de presupuesto, no sé el texto exacto, ¿no? Dice, sí. Autoriza la emisión según la planilla anexa, que es la planilla... una ley de presupuesto que establecen ellos, sería. La ley de presupuesto es la que fue aprobada por el Congreso. Está bien, digo, pero es una propuesta inclusive del mismo gobierno que después no termina ni cumpliendo. Bueno, relativamente, no. Las autorizaciones de endeudamiento que están en la ley de presupuesto en general se cumplen, pocos cifras más, pocos cifras menos, pero se han venido cumpliendo en los últimos años. Ojo que esto viene de la administración Kirchner, porque la administración Kirchner popularizó la engañosa expresión de desendeudamiento. No hubo ningún desendeudamiento. El gobierno Kirchner tomó una deuda de 151.000 millones de dólares y la dejó 254.000, es decir, claro. El gobierno que decía que se estaba desendeudando dejó una deuda 100.000 millones de dólares más de la que recibió. Claro. Variaba la estructura, eso sí, es importante. Juliano, el gobierno Kirchner pagaba deuda externa y aumentaba la deuda interna, claro, interestado. Claro. Eso llevó al desfinanciamiento, de organismos como el ANSES, sí, lo hemos tratado. Digo, pero inclusive pensando en esto que usted planteaba de que no hay documentos, tampoco ha habido una expresión, no hay claridad sobre cuál va a ser el uso de esos fondos, porque inclusive uno puede pensar que la deuda no es mala en sí. Uno puede pensar que el financiamiento en algún momento es necesario
cuando no hay posibilidad. Pero digo, no es lo mismo el financiamiento para el desarrollo productivo que el financiamiento para pago de otra deuda o de déficit fiscal. Si hubieran dicho, aunque sea nominalmente, si hubieran dicho esto es para una obra pública, para una represa, para algo, por lo menos estaría el atenuante de decir, bueno, se endeudan para una obra que va a tener su rédito, pero eso igual hay que demostrarlo, porque no basta decir yo me endeudo, hay que demostrar que la tasa de interés que yo voy a pagar, que es altísima a nivel internacional, porque hoy en día nadie paga un 8%, 7.9% anual y a 100 años. Mira, yo rescataba este dato histórico. El famoso y delictivo empréstito Baring de 1824, en su momento se pactó a una tasa altísima del 6% anual. Que parece barato al lado de este. Que era más baja que la que hoy se está conteniendo. Se lo están diciendo incluso gente así neutra, neutra no digo. Más técnica, dice ¿no? usted. La objeción técnica, que es un despropósito haber tomado la deuda antes que le bajen las tasas de interés, con el objetivo de que así esperaban que le bajen la tasa de interés. Es un planteo absurdo, porque acá hay un factor que yo para mí pienso que es el detonante de toda esta desprolijidad, que fue que el gobierno esperaba, o para mí hizo una maniobra desesperada de último momento, de que le mejoren la calificación de riesgo país. Que pasen a ser de frontera a emergente. Es claro, la banca Morgan Stanley tiene un indicador de riesgo país que tipifica el país, si es desarrollado, si es emergente o si es país de frontera o país fronterizo, que es como designan a los países que están fuera de calificación. La Argentina estaba y sigue estando como país fronterizo. A raíz de que, como estaba en default con los hold-out, los fondos buitres, entonces automáticamente estaba fuera del mercado. Es una forma de decir, no, a este tipo no le prestamos a menos que le cobremos una tasa muy alta. ¿Qué ocurre? El gobierno esperaba que a raíz de toda la colocación de deuda que viene haciendo, en la banca Morgan, a través de Morgan Stanley, le mejorase esa calificación. Y a mí es bastante notable o sospechoso que el día antes que se conociera la calificación, el país emite deuda 100 años al 8%. Como no sé, como si hubiese habido una concesión diciendo, mire, les concedemos este beneficio. Una prueba de amor. Sí, no, ahora, yo creo que detrás de esto hay un escándalo que si no estalla es porque tiene que correr demasiada plata para ocultarlo, porque es una torpeza, es una grosería que la reflexión que me merece es que la situación del gobierno Macri debe ser mucho más grave de lo que imaginamos para que el gobierno haga esto. Claro, ¿me explico? para que con una torpeza semejante. Claro, cuando vos ves un gobierno que emite de un plumazo deuda a 100 años, que no da a conocer la documentación de respaldo, que ya le están diciendo de todos lados, ¿y cómo es esto de colocar deuda a un 8% a 100 años? Es un despropósito, cuando yo no sé con qué cargo, de qué se van a disfrazar para justificarlo. Y ahora hay una denuncia en curso, lo cual es lógico. Faltaría todavía algo más, que todavía no he escuchado, que el Congreso tiene que intervenir y citar al ministro de Finanzas, porque el ministro de Finanzas está violando la ley de presupuesto y está violando la ley de administración financiera. No puede colocar deuda sin ley. Es realmente grave. Lo único no sabemos si que con todo este alboroto político, el carnaval electoral, incluso la oposición o gran parte de la oposición se va a jugar, ¿no? Héctor, le agradecemos este rato de charla, la verdad que esclarecedor, porque como bien decía usted, hay poca data, se entiende poco, uno huele que esto es un problema para los intereses de la nación, pero está muy bueno poder desarrollarlo. Bueno, espero haber sido claro. Cualquier cosa igual estamos en contacto. Le mandamos un abrazo muy grande y le volvemos a agradecer por este rato de charla.
No, al contrario, buen día, gracias. Hasta luego. Charlábamos con Héctor Juliano del Foro Argentino de la Deuda Externa. Escandaloso, ¿eh? Sí. Escandaloso. Me quedo con una frase A ver. que dice Juliano. Esto da muestra de que todo lo que usted contaba que dijo Macri en el monumento, de que la situación del país, para hacer algo tan desprolijo, tan grosero, como una deuda con una tasa de interés más alta que en el resto del mundo, a 100 años, sin ley, comunicada por Facebook, ¿no? Digo, todos los ingredientes para una denuncia debe ser aún más grave de lo que aceptan que es. ¿Eh?